Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por reunirnos hoy y permitirnos recibir enseñanza a través de tu palabra. Te damos gracias porque el reciente retiro se llevó a cabo sin contratiempos y que mediante él muchas almas fueron guiadas a la salvación. También estamos agradecidos por la oportunidad de participar en este retiro y de elaborar juntos por la causa del Evangelio. Te pedimos que tu presencia continúe en el sexto retiro que inicia este viernes. Obra poderosamente para que muchas almas perdidas vuelvan a tus brazos y usa a cada uno de nosotros de manera valiosa en tu obra. Te pedimos que el Espíritu Santo obre en nosotros para que tu palabra quede profundamente inscrita en nuestros corazones y nos ayude a vivir conforme a tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, versículo 38. Lo leeré. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Hasta aquí? Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre un versículo de Lucas 6:38. Estas son palabras de Jesús mismo. En este versículo, Jesús resume en una sola frase lo que significa la vida cristiana. En el versículo 38 dice, dad. La vida del cristiano es ante todo una vida de dar. Y Él nos ha mandado que demos. Nos está diciendo que no vivamos aferrados a las cosas, sino que seamos generosos, sin reservas y que compartamos con los demás. Dad. Pero ¿por qué nos llama Jesús a dar? Cuando somos salvos, llegamos a comprender la inmensidad de lo que hemos recibido de Dios. Él nos ha concedido libremente todo lo que necesitamos, no solo para lo físico, sino también para lo espiritual. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios nos dio a Jesucristo y junto con Él nos ha otorgado todo lo que necesitamos como un regalo de su gracia. Aquellos que han recibido esa gracia y ese amor deben, como dice aquí, dar. La vida del cristiano es claramente una vida de dar. ¿No es el dar un tipo de acción? Dar. Entendemos lo que se nos pide, pero ¿acaso resulta fácil? No, no es así. A menudo nos cuesta dar. ¿Por qué? Ahora bien, aquí se nos dice que hay promesas para quienes dan. Dad y se os dará. Dios dará aún más a quienes dan. Él dijo que quien da será prosperado aún más. Sin embargo, no se trata únicamente de dar. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Así que en la vida de fe, a quien da se le recompensará con medida buena por parte del Señor, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Las promesas de Dios ya han sido dadas, pero ¿por qué es tan difícil cumplirlas? Hay una razón. Porque con la misma medida con que medís. Esta medida proviene de la mente, no de las manos.
Contar y calcular es un asunto de la mente, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Medir pertenece a los pensamientos de la mente. Las manos, el corazón, la mente y el alma están todos conectados. ¿Acaso nuestras acciones no reflejan lo que hay dentro de nosotros, nuestros pensamientos y nuestra mente? Así que la vida de un cristiano es una vida de dar. Y dar constituye lo esencial de nuestro ser, corazón, mente y alma. Porque con la misma medida con que medís, en inglés la palabra measure se utiliza para indicar un estándar, criterio, una medida, una regla. Así que el fragmento misma medida se refiere con qué regla miden, de qué manera calculan, qué criterio usan. Según eso, también ustedes recibirán la misma medida y conforme a la medida que usan, así también se manifestarán sus acciones. ¿Sí? Porque aquí, cuando uno usa una regla para medir, hace esa medida y dice, esto es grande, esto es pequeño, esta cantidad es mucha o muy poca, ¿cierto? Entonces, por eso, todas nuestras acciones están conectadas según ese criterio. Cuando dice con la medida con que midáis, se os volverá a medir, significa que Dios también mide según esa misma medida. Según como midan, el Señor medirá a cada persona. Él notará, esta persona da mucho, esta persona es generosa. Porque lo miden con generosidad, Dios también los valora abundantemente y responde en consecuencia, prometiendo dar en abundancia. Por lo tanto, dar y medir están íntimamente conectados. Por eso, si mido o valoro generosamente hacia aquel a quien doy, terminaré dando mucho. Y si mido o valoro poco, entonces daremos poco. Tal como nos enseña el pasaje de hoy, la medida con que damos y el acto de estar están relacionados, ¿no es así? Y el resultado también está relacionado, ¿sí? Y el resultado también está relacionado. Por eso hoy hablaré sobre el tema que nos propone el título, medir, dar y el resultado. Ya les he dado toda la respuesta, pero necesitamos reflexionar sobre ello de forma más concreta. Así que en la vida cotidiana, la forma en que medimos, valoramos, calculamos y evaluamos a alguien, la forma que medimos, valoramos, calculamos y evaluamos a alguien está directamente conectada con nuestras acciones. Dar está conectado con eso y el Señor ha prometido que dará a cambio, dando abundantemente conforme a nuestra generosidad. Analicemos esto de manera más concreta. Lo más importante de todo es el tema de Dios. ¿Cómo estoy valorando a Dios? ¿En qué medida considero que Dios es grande e importante? Comencemos reflexionando sobre esto. Entre los ateos hay quienes son completamente prácticos, es decir, para aquellos que lo son de manera absoluta, no hay espacio para Dios en su corazón, mente ni alma. Así que ni siquiera incluyen a Dios como sujeto de su consideración. Son muchos los que llevan su vida sin incluir a Dios y por eso no lo valoran en absoluto. Aunque utilizan y disfrutan lo que pertenece de Dios a lo largo de sus vidas, no lo toman en cuenta. Por no considerarlo, no le dan ni extienden sus manos hacia Él. Excluyen a Dios y en cambio llenan sus corazones y mentes con las cosas del mundo. Y miden al mundo con gran importancia. Terminan dedicando toda su vida a lo visible y perecedero y aquello que al final se desvanecerá. Consideran, sí, pero ¿de qué manera consideran a Dios? Hay quienes no dejan espacio para Él en su corazón. ¿Qué ocupa ese lugar?
las cosas del mundo. Ahora vamos a la Biblia. Salmos 119. Salmo 119, versículo 70. Leamos juntos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Se engrosó el corazón de ellos como sebo. Habla de los incrédulos. El corazón puede volverse sensible y atento, pero aquí se describe como engordado. Cuando más grasa tiene un cerdo, más entumecido se vuelve. Por eso, aun si es mordido por una serpiente, generalmente no le afecta debido a su gruesa capa de grasa. Y los cerdos, después de engordar y dar a luz, cuando se acuestan sobre sus lechones, aunque los lechones griten, la cerda no se da cuenta de que los está aplastando. Escuché esto de alguien que cría cerdos. Si los lechones no se mueven, la cerda puede aplastarlos hasta matarlos. Así también las personas, aquellos cuyo corazón se engorda con lo mundano, pierden la sensibilidad, se vuelven entumecidos. Aquí dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Al recibir la salvación, nuestros corazones son circuncidados y se vuelven sensibles y tiernos. Por eso, una de las características de un cristiano es estar dispuesto a la convicción. Sin embargo, las cosas del mundo siguen entrando y el corazón se entumece. Cuando se llena de lo mundano, es como si se acumula la grasa y se empieza a perder los sentidos. De este modo, no queda espacio para que Dios habite en el corazón, la mente o el espíritu. Por eso, hay personas que toman a Dios a la ligera. Hablan de Él sin cuidado, afirmando que existe o que no existe, e incluso se atreven a desafiarlo. ¿Conocen el proverbio chino Tang Lang Shifu? Su traducción literal es el hacha de la mantis religiosa. ¿O han oído hablar de la película de artes marciales llamada Mantis Mortal? Habla sobre las artes marciales de la mantis. Si observan los brazos de una mantis, parecen pequeñas hachas. Todo esto proviene de una antigua historia china. Una vez un funcionario de alto rango viajaba en un carruaje cuando un mantis se interpuso en su camino, levantando los brazos como lista para pelear. Obviamente, la mantis no tenía ninguna oportunidad. Así, esta expresión se utilizaba para describir a alguien débil o necio que se atreve a luchar en una contienda que nunca puede ganar. De la misma manera, hay personas que insensatamente osan desafiar al Dios vivo. Entre los incrédulos hay quienes no toman a Dios en cuenta. Sus corazones están completamente llenos de las cosas del mundo, de modo que no hay espacio para Él. Están completamente ocupados por lo mundano. Hay personas que se incluyen a Dios en sus pensamientos, pero lo hacen muy poco. Permítanme contarles una historia sobre un hombre de mediana edad a quien le diagnosticaron cáncer de hígado. El impacto fue tan grande que comenzó a orar con sinceridad a Dios. Permítanme contarles una historia. Es sobre un hombre de mediana edad a quien le diagnosticaron cáncer de hígado. El impacto fue tan grande que comenzó a orar con sinceridad a Dios. Dijo, Dios, si me sanas, venderé toda mi casa y te entregaré todo el dinero. Y sorprendentemente, gracias a la oración, fue completamente sanado. Al recuperar la salud y recordar el voto que hizo ante Dios frente a la muerte, no podía simplemente ignorarlo. El hombre se sentía dividido. Vender su casa y dar todo a Dios le parecía una gran pérdida. Después de pensarlo, publicó este aviso. Se vende casa con 7,100 pies cuadrados de terreno y 2,800 pies cuadrados de jardín lujoso. Precio de casa, solo $750. El comprador debe llevar también el árbol de jingo del jardín. Precio del árbol del jingo, $750,000. De esta manera, vendió todo por un total de $750,750. Como había prometido entregar a Dios el precio de la casa, entregó los $750 a Dios y se quedó con $750,000 para sí mismo. El hombre sí toma en cuenta a Dios, pero solo un poco.
por considerarlo tampoco, enfrenta una lucha interna ante situaciones como esta. También existen cristianos que lo son solo en apariencia. En la iglesia muestran gran respeto y consideración por Dios, pero fuera de ella viven según sus propios deseos. Parece que algunas personas valoran a Dios y lo incluyen en sus pensamientos solo cuando están en la iglesia, pero al salir, Dios desaparece de su vida diaria. Viven como si no existiera y actúan casi como ateos. En cambio, hay otros que consideran a Dios con seriedad. Lo valoran profundamente y lo valoran como alguien de verdadera importancia. Hay quienes consideran a Dios como lo supremo y lo más importante en sus vidas. Esos son los verdaderamente salvos. Al recibir la salvación, permanecen vigilantes, mirando hacia lo alto, llenos de su bondad y perdidos en su amor. Cuando reciben la salvación, Dios y Jesús llegan a ser lo más supremo en su vida. Dado que la Biblia me ha salvado y es la palabra de Dios, aprendemos a valorarla y estimarla grandemente. La vida terrenal es pasajera y considerando la existencia de la vida eterna, el cielo, infierno, Dios llega a ocupar el lugar supremo en lo más profundo del corazón. Porque con la misma medida con que medís. Entonces, ¿cuál es la característica esencial de quienes han sido usados por Dios desde tiempos pasados hasta hoy? Abraham dijo ante Dios: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Al valorar a Dios en gran medida, Abraham expresó esta confesión: yo no soy más que polvo y ceniza. Del mismo modo, el apóstol Pablo declaró: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Una confesión de este tipo solo es posible al reconocer la grandeza de Dios y de Jesús. Por eso debemos preguntarnos: ¿cuánto valoro y considero a Dios? Veamos el Salmo 145. Salmo 145, versículo 3. Leamos juntos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Esto es lo que dijo David: grande es Jehová, Dios, y digno de suprema alabanza. Porque Dios es grande, no solo lo alaba, sino que Él es digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. En Efesios 4 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es el creador del universo y está por encima de todas las cosas. Ayer busqué la definición de la palabra griega que significa por encima de todo. Indica que Él transciende todas las cosas, va más allá del universo mismo, incluso fuera de él. Nadie puede ir más allá del universo. Aunque lo recorrieran en su totalidad, solo podrían llegar hasta cierto límite. Él está por encima de todo, trascendiendo el universo y existe fuera de él. Es quien sostiene la unidad del universo. Es sobre todos y por todos y en todos. Él es omnipresente. Y porque Dios es infinito en su grandeza, David lo valoró enormemente. Y el apóstol Pablo también lo valoró en gran manera. Entonces, ¿cuánto valor doy a Dios? ¿Qué tan profundamente lo respeto y lo honro? Quienes ponen a Dios como la principal prioridad en su vida muestran conductas distintas. Dicen que frente a la Catedral de Milán hay una imagen con inscripciones significativas. En la puerta izquierda, adornada con rosas, se lee: todo lo que complace dura solo un instante. En la puerta derecha hay una pintura de una cruz con la inscripción:
todo lo que nos aflige dura solo un instante. En el centro se lee, solo lo eterno tiene importancia, ¿sí? Los placeres y sufrimientos del mundo son temporales. Lo que verdaderamente importa es lo eterno. Entonces, ¿con cuánta seriedad y grandeza valoro a Dios? Quienes lo estiman en gran manera son cuidadosos y prudentes. Reflexionen sobre esto. Piensen, por ejemplo, en sus días escolares. En la primaria el maestro era como la ley, casi como Dios. Lo respetábamos y temíamos tanto que hacíamos todo lo que decía. ¿Por qué? Porque lo valorábamos grandemente. Pero al llegar a la secundaria comenzamos a querernos más y el maestro ya no nos parecía tan impresionante ni temible. Así que cuando el maestro daba tarea pensábamos, bueno, simplemente aceptar el castigo. En la preparatoria escuchábamos aún menos, en la universidad aún menos. A medida que crecemos, nuestra percepción de nosotros mismos tiende a engrandecerse. Sin embargo, quien valora a Dios en gran manera se vuelve sumamente cuidadoso, ¿no es así? Cuando tu vida es descuidada y tu actitud se muestra negligente, ¿qué significa esto? Indica que has reducido a Dios a tus ojos y de que lo estás considerando como algo pequeño. Antes era impensable faltar a la iglesia un domingo o un miércoles. ¿Un cristiano faltar el día del Señor? A menos que existiera alguna circunstancia especial, ni siquiera pensábamos. Pero hoy en día, muchas personas tienden a considerar a Dios como algo pequeño. Por eso actúan según sus propios deseos y convenientes. Incluso en este retiro, cuando se pide a los asistentes permanecer juntos durante 3 noches y 4 días, ¿qué solía suceder? La mayoría se quedaba hasta el final. Hoy en día, muchos se van antes de tiempo. ¿Por qué es así? En nuestra vida cristiana, la manera en que valoramos a Dios, a valorar a Dios grandemente, está directamente relacionada con ser vigilantes y prudentes. Y una persona que valora a Dios de esa manera también se esforzará con diligencia. Si quien valora a Dios así se regocijará profundamente en su salvación y en vivir su vida de fe. Quien conoce la grandeza de Dios vivirá naturalmente con cuidado, humildad y gratitud. ¿No es así? Qué grande es esto y cuán agradecido estoy de que alguien como yo haya sido salvo. En la Biblia dice, bienaventurado el hombre que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice grandemente. Buscamos el versículo, Salmos 112. Versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es natural que quien valora a Dios en gran manera también estime profundamente la Biblia, que ha sido dada por Dios. Y por supuesto, quien valora a Dios grandemente también estimará su obra como suprema. Por eso, la razón por la que la palabra medida aparece después de dar es que la manera de pensar, el tipo de pensamientos con los que uno vive, está directamente relacionada con la forma que actúa. Así, la persona que mide o valora a Dios en gran manera caminará naturalmente por la senda de la obediencia. Ni siquiera pueden pensar en desobedecer. La razón por la cual Noé obedeció a la palabra de Dios y construyó el arca hasta el final, durante tanto tiempo, es porque Dios era grande a sus ojos y al valorar a Dios grandemente se aseguró de completar el arca. Dios mismo modo, quien valora a Dios en gran manera, es valiente para guardar su palabra. ¿Por qué Abraham salió de Ur de los caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán a más de 600 millas de distancia? ¿Por qué lo hizo? Porque valoró a Dios en gran manera, obedeció y emprendió un viaje de más de 600 millas.
¿Por qué Ruth dejó la tierra de Moab y se dirigió a Belén? Lo hizo porque valoraba a Dios en gran manera. Rebeca también viajó aproximadamente 30 días para llegar a Isaac y casarse con él, porque sabía que era la voluntad de Dios. Por eso, la manera en que valoramos a Dios se vuelve un asunto sumamente importante en nuestra vida cristiana. La misma medida con que medís. Durante la Reforma Protestante en el Concilio de Worms, un evento clave en la ruptura de Martín Lutero con la Iglesia Católica, muchas personas estaban presentes cuando Carlos V presionó a Lutero para que se retractara de los libros que había escrito. Lutero dijo que lo pensaría por un día y luego regresó y finalmente declaró: a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras, no puedo ni quiero retractarme, porque actuar en contra de la propia conciencia no es ni seguro ni sensato. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, Dios me ayude. Si Lutero hubiera dado un paso en falso, habría enfrentado la ejecución por fuego, pero ¿por qué lo hizo? Porque valoraba a Dios en gran medida. Es posible para una persona actuar así cuando realmente valoran a Dios, pero usualmente las personas dicen fácilmente: vivo considerando a Dios en gran medida, pero ¿cuándo puede suceder realmente? Principalmente cuando viven las dificultades, se revela la verdadera naturaleza de uno, cuando llegan tribulaciones, adversidades o grandes sufrimientos, o incluso en tiempos de riqueza. Se puede ver la actitud genuina de una persona. Hay quienes siguen las riquezas, sea que poseen grandes riquezas o no. Quien valora a Dios en gran manera y permanece fiel, en verdad esa persona es que valora a Dios en toda su magnitud. El tema de la Biblia es Jesús. ¿De qué manera valoro a Jesús? Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento y aún dijo: aquel a quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Lo expresó así porque midió a Jesús en una gran manera, aquel a quien no soy digno de desatar la correa del calzado. El centurión romano tiene un siervo que estaba gravemente atormentado por la parálisis. Entonces Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Si un emperador dijera que viene a mi casa, quizás dudaría un poco. Sin embargo, ese hombre había estudiado las Escrituras y valoraba a Jesús en gran manera. Por eso dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. En cambio, añadió: solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Señor, solo necesitas decir una palabra. Entonces Jesús se maravilló y dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y a su criado fue sanado en aquella misma hora. Durante el ministerio de Jesús, ¿quién fue la persona que más agradó a Jesús y maravilló su corazón? El centurión. ¿Quiénes valoraron a Jesús en gran medida? Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Aunque eran pescadores, cuando Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres, dejaron todo y lo siguieron. ¿Por qué dejaron todo para seguirlo? Porque valoraban a Jesús en gran medida. ¿No es así? Por lo tanto, al vivir nuestra vida de fe, es importante reflexionar sinceramente sobre cuán grande valoramos a Dios y a Jesús.
Hebreos capítulo 11, versículo 24 a 25 habla acerca de Moisés y dice que por la fe Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Durante los 40 años que vivió en Egipto, podría haber disfrutado de todos los placeres, apropiarse de las riquezas del país y gozar de un poder y una autoridad enorme. Pero, ¿por qué pudo renunciar a todo esto? Porque tenía fe. La verdadera fe implica que mientras mayor es tu fe en Dios, mayor es la medida en que valoras. Moisés tenía una fe auténtica, veía las cosas a través de esa fe y por eso puedo decir, ser llamado hijo de la hija del faraón, ¿qué implica? Simplemente algo que se me fue concedido hace unas décadas. Los placeres pasajeros del pecado y los tesoros de Egipto son únicamente momentáneos. Moisés creyó en el Dios supremo y lo midió grandemente, y así pudo contemplar la recompensa y la gloria que proviene de Dios, porque miraba al galardón. El apóstol Pablo también, ¿cuál fue la razón por la que consideró todo como basura? Porque quería ganar a Cristo. Él sabía quién era Cristo. Nuestra vida de fe a sí mismo, aquellos que valoran grandemente a Jesús son capaces de vivir una vida sin desanimarse en el esfuerzo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una persona que piensa grandemente en el Señor no se desanima en el esfuerzo y lo sirve con un corazón ferviente. Ese es el resultado natural de medir al Señor en gran manera. Así, la manera en que valoramos las cosas se vuelve un asunto realmente importante. ¿Cómo estamos midiendo la Biblia? En mi vida de fe, ¿qué lugar ocupa la Biblia? ¿Hasta qué punto valoro las Escrituras? Estas son las cosas sobre las que necesitamos reflexionar. ¿Cuánto espacio tiene la Biblia en mi vida de fe? Veamos el Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esto es lo que dijo David, porque has engrandecido tu nombre y tus palabras sobre todas las cosas. El Altísimo es Dios y nada supera su nombre. Y aún así se afirma que ha engrandecido su nombre sobre todo. Se declara que Dios ha exaltado su palabra por encima de todo en el universo. ¿Por qué es esto cierto? ¿Por qué es así? Veamos Lucas 16. Lucas 16, versículo 18. 17, leamos juntos. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Dice que es más fácil que pasen el cielo y la tierra y que una tilde de la palabra de Dios falle. ¡Qué declaración tan asombrosa! En hebreo, una tilde se refiere al rasgo más pequeño posible, a lo que no tiene significado. Por ejemplo, algunas letras tienen forma de T y ese pequeño trazo que sobresale es la tilde. Otro ejemplo, pensemos en la diferencia entre la letra I y la J. Ese pequeño trazo en la J es la tilde. Si se cae ese trazo, la letra se leería como una I. En coreano también existen casos similares donde la tilde marca la diferencia y si falta ese pequeño trazo la letra se leerá incorrectamente. Entonces, ¿a qué se compara esta tilde? A los cielos y la tierra. En otras palabras, aunque hubiera tantos
cielos y tierras como tildes en la Biblia, aún así las escrituras son superiores en peso y valor. Así de profunda y valiosa es la Biblia, que un cristiano viva una vida de fe o sólida o no, está directamente relacionado con cuán diligente estudia la Biblia y cuán fielmente guarda la palabra. D.L. Moody intentó fortalecer su fe mediante la oración, pero a pesar de orar intensamente, no creció. Pensó, estoy orando tan fervientemente, pero no crece mi fe. Entonces encontró una pista en la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe crece mientras mantengo cerca la palabra de Dios. Así que comenzó a estudiar diligentemente las Escrituras. No solo del pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra. Por ello, debemos observar atentamente la palabra de Dios y permanecer siempre cerca de ella. ¿Por qué? Porque Dios es supremo y debemos medirlo, valorarlo con gran estima. La Biblia procede de Dios y afirma claramente que es la palabra de sus labios. Las palabras registradas de lo que el Dios Creador mismo habló con su boca. Veamos Salmos 17. Salmos 17. Versículo 4. David dijo en versículo 4, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Por la palabra de tus labios. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de los labios del Señor. Estas son las palabras que Dios Creador habló con su propia boca. Por lo tanto, la Biblia fue inspirada por Dios, escrita por su aliento divino y sus mismas palabras. Por esta razón debemos considerar la Biblia con su suma seriedad. Sin embargo, aun cuando en la comunión decimos esto es lo que dice la Biblia, muchos no sienten temor ni reverencia de la Biblia. ¿A quién escuchará aquella persona que no guarda temor ni aún de la Biblia? ¿Hasta qué punto valoró la Biblia en mi vida cotidiana? ¿Es cierto que mantengo un verdadero afecto y apego hacia ella? Hay quienes afirman ser salvos, pero no se mantienen cerca de la palabra. ¿Qué nos revela eso? La cuestión es, según tu medida y valoras, ¿habita verdaderamente el Señor en tu corazón y en tu mente? ¿Afirma que Dios existe, pero no lees la Biblia? Si la Biblia solo hubiera sido escrita en hebreo o en griego, sería comprensible porque no podremos leerla. Sin embargo, hoy está traducida al coreano, inglés, español y también en prosa que podemos leerla con facilidad. No dedicas tiempo a la Biblia y aún así piensas que puedes vivir una vida cristiana plena. Eso es un concepto equivocado, ¿no creen? Ahora bien, si pensamos en nuestra vida cotidiana, especialmente en el hogar, la vida familiar es muy importante, ¿no? Pensemos en cuánto pienso realmente en mi esposa. ¿O cuánto considero a mi esposo? Esperemos que nadie vea a su esposo únicamente como una máquina que hace dinero. ¿Consideran a su esposo como una persona valiosa? ¿Lo valoran de verdad desde lo más profundo de su corazón? Si su esposo es salvo, entonces es aún más valioso. ¿No es así? Y aún si no lo es, igualmente deberían considerarlo valioso. De la misma manera, un esposo debe valorar a su esposa como su propio cuerpo.
Quien considera a su esposo o esposa como alguien valioso no los maltratará. Y cuando los padres realmente consideran a sus hijos como un regalo de Dios y viven de esa manera, también serán muy cuidadosos con lo que dicen y hacen hacia ellos. ¿No es así? Los hijos también deberían valorar grandemente y con aprecio a sus padres, pero a veces los menosprecian y los tratan incluso peor que a sus amigos. ¿Son más importantes sus amigos o sus padres? Si estuvieran postrados en la cama por enfermedad, ¿estarían sus amigos a su lado? No. Sin embargo, mientras escuchan a sus amigos, suelen ignorar los consejos de sus padres. Realmente necesitamos reflexionar. Incluso en nuestra vida, en la iglesia, debemos pensar en cómo valoramos a la congregación. Algunas personas se llaman santos, pero no sienten ningún aprecio a la iglesia en su corazón. Son completamente indiferentes hacia ella. ¿Está realmente el Señor en el corazón de esa persona? No sienten deseo de dar ofrendas, ni de ser fieles, ni de compartir el destino, las alegrías y las dificultades de los hermanos. Algunas personas, al recibir salvación a través de la iglesia y al ver que el Señor obra por medio de ella, consideran a la iglesia como algo sumamente grande y valioso. Por eso sirven y se entregan activamente con fidelidad dentro de la congregación o la iglesia. ¿Cómo valoras a la iglesia? Veamos Tercera de Juan. Tercera de Juan, versículo 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí vemos un contraste entre Diótrefes y Demetrio. Diótrefes trataba a la iglesia con desprecio y actuaba de manera negligente. En cambio, Demetrio gozaba de un buen testimonio ante todos y de la verdad misma. En el libro de Romanos, Trifena y Trifosa eran gemelas y se dice que trabajaban para el Señor. Pérsida era amada y también trabajaba mucho en el Señor. La familia de Estéfanas fue la primicia, los primeros frutos en Acaya y se dedicaron al ministerio de los santos. También hay quienes que se han dedicado al ministerio de los santos en la iglesia, trabajan para el Señor, se entregan con esfuerzo y aman profundamente. Estas son las personas que valoran grandemente a la iglesia y consideran a los santos como verdaderamente valiosos. Vamos al libro de Filemón. Filemón, capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Al amado Filemón, colaborador nuestro.
Aquí dice que Filemón era nuestro amado, lo que significa que no era querido solamente por una persona, sino era apreciado por toda la comunidad. ¿Por qué? Porque fue amado por demostrar gran amor. Y Filemón, colaborador nuestro, fue nuestro colaborador porque se sacrificaba y trabajaba junto con otros por el Evangelio. Y en versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Él no amaba solo a algunos, sino a todos los santos. Y cuando las personas compartían comunión con Filemón, se fortalecían. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Filemón tenía comunión de fe. La comunión de fe es un tipo de comunión. Cuando compartimos esta comunión, nuestra fe crece y nuestra vida espiritual, vida de fe, se fortalece, ayudándonos a vivir para el Señor y para su gloria. La comunión en la que la fe se debilita, aunque tenga mucho, no es comunión de fe. Debe estar centrado en el Señor, incluso al hablar, recordándose mutuamente al Señor para que la fe crezca. Así dice aquí. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Por eso era un tipo de comunión que nos acercaba a Cristo, nos hacía más semejantes a Él y nos ayudaba a esforzarnos en su obra. Al encontrarnos por esto, se encontraban con Filemón, los santos recibían gran consuelo en su corazón. Cuando tenemos comunión con ciertos hermanos, obtenemos mucha fortaleza. Filemón era una persona que inspiraba a otros a pensar, yo también debo vivir mejor. En versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Él era alguien que brindaba gozo y consuelo. Filemón tenía un corazón generoso. Onésimo, que aparece aquí, parece haber robado una gran suma de dinero y huido, pero cuando Pablo le pidió a Filemón que lo perdonara, probablemente lo hizo. Fue un hombre de gran perdón. ¿Cómo fue posible? Porque valoraba al Señor en gran medida, valoraba a la iglesia, al cuerpo del Señor en gran medida y valoraba a los santos. Hay muchos siervos en la iglesia que trabajan con diligencia en la obra del Señor. La iglesia de Seúl en Corea tiene muchas iglesias centrales en todo el país, por lo que aquí hay verdaderamente siervos firmes en lo espiritual. Dado que hay muchas personas que trabajan y se entregan en la obra del Señor, es natural que valoremos especialmente a tales personas. Vayamos a Tesalonicenses 5, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Hay tantos obreros entre nosotros que se entregan a la obra del Señor, y aquellos que os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Una persona que excluye al Señor de su corazón, que ignora a la iglesia y que sigue únicamente su propio entendimiento, puede terminar convirtiéndose en alguien que resiste al Señor. Una persona que no teme al Señor no temerá a la iglesia y terminará menospreciando la obra del Señor.
Por eso en la iglesia, aquellos que tienen al Señor en gran medida o valor en su corazón son los siervos que dirigen y sirven fielmente. ¿Cuán valiosos son? Es justo valorar de verdad a estas personas. Pero si antes valoraban grandemente a la iglesia, ¿por qué ahora la consideran algo pequeño? Es porque su corazón se ha apartado. Han entrado doctrinas equivocadas y aunque se les advirtió que guarden su corazón, dejaron que algo extraño se introdujera. Vosotros corrían bien, quienes estorbó para no obedecer a la verdad. En otro tiempo corrían bien. Pero ahora has sido estorbado y te estás yendo en la dirección equivocada. Cuando algo equivocado entra en su corazón, empiezan a pensar, "Ay, aquí siempre dicen lo mismo". ¿No deberíamos estar diciendo lo mismo? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Lo que habéis oído desde el principio no se trata de algo nuevo, sino de lo que hemos oído desde el principio. ¿Qué es lo que oímos desde el principio? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Creer, amarnos unos a otros, nos esforzamos con diligencia por alcanzar y salvar almas perdidas, y esto se mantiene de manera constante. Esto es lo que hemos oído desde el principio. Corriste bien en un tiempo, pero ¿por qué ahora nuestro corazón se siente estorbado? Es porque el mundo ha entrado en nuestro corazón. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Porque las cosas del mundo han entrado en su corazón, el mundo se vuelve grande y entonces Dios se hace más pequeño, Jesús se hace más pequeño y la iglesia se hace más pequeña. Ahí es cuando todo comienza a desmoronarse. ¿Cómo estoy valorando a los santos que me rodean? En Salmo 16 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se dice que los santos en la tierra son los excelentes. Qué precioso es que los hermanos nacidos de nuevo estén junto a nuestro lado. A nuestro lado. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:7, os tengo en mi corazón, pero ¿qué hay en el corazón de los que son salvos? En mi corazón tengo el Señor, la iglesia y a los santos. ¿No es nuestro sincero deseo que los santos estén bien? ¿Y cómo estoy valorando a los incrédulos? Los incrédulos. El Señor no murió solo por nosotros. Hay tantos incrédulos y sin embargo en nuestros corazones terminamos teniendo cada vez menos aprecio por quienes nos rodean. Tendemos a pensar, mientras yo esté salvo, eso es suficiente. Aunque hay una cantidad incontable de personas que no son salvas, no ocupan un lugar en nuestro corazón. Y es por eso que no podemos ese esfuerzo en salvar almas. El apóstol Pablo dijo que el propósito de su vida era, por todos los medios, salvar a algunos. El propósito de su vida era salvar, aunque fuera uno solo. Mas al que fuera sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 o a 30 por uno. Si un grano de trigo cae y muere, produce mucho grano. Pero los incrédulos no se preocupan por ellos. Cuando tenemos el retiro de verano, no se trata solo de un evento. No es solo un evento. Es algo en lo que la iglesia de todo el país ponen todo el esfuerzo para salvar almas. Debemos valorar el retiro como algo grande y de gran importancia, ya que es el momento en que más personas son salvas en el menor tiempo posible. Pero no entiendo qué piensan algunas personas del retiro, si ni siquiera consideran asistir. Por supuesto, creo que todos aquí han participado, pero aún así ni siquiera piensan en asistir ni oran por eso. No se preparan. ¿Acaso no es el deber de un santo asistir al menos una vez y mostrar algún interés?
Entendería si la distancia fuera grande, como, no sé, algún lugar lejano donde tienes que tomar un avión, pero ni siquiera es así, están muy cerca, a menos de 1 hora y media. Pero ya haya retiro o no, no les importa. Debemos reflexionar sobre esto. ¿Cómo estoy valorando a Jesús? ¿Realmente considero a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores y la persona más importante en mi vida? ¿O soy como los líderes religiosos judíos? Los líderes religiosos judíos vendieron a Jesús por 30 piezas de plata, 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. ¿Cómo estoy valorando a Jesús? ¿Lo considero el precio de un esclavo o como el Rey de Reyes? ¿Considero la Biblia solo como un libro más vendido en el mundo o la valoro como mi propia carne y sangre, algo crucial que determina mi destino eterno? Debemos reflexionar sobre esto. El pastor Kim Hong-ju de Corea dijo que ha leído el Antiguo Testamento 300 veces, el Nuevo Testamento 1000 veces, el libro de Apocalipsis 10,000 veces. Leyó el libro de Apocalipsis una vez al día durante 30 días, o sea, la leyó más de 10,000 veces en 30 años. Si no te das cuenta, ¿acaso leer el libro de Apocalipsis solo una vez al día no te mantendría completamente alerta? No puedes esperar vivir una vida cristiana buena sin invertir tiempo en la Biblia. También está escrito, qué grande salvación, pero ¿cuánto valoras realmente la salvación? La salvación es la que determina si una persona irá al cielo o al infierno. ¿Cuán grande es la salvación y ahora puedo entrar al cielo? Una salvación tan poco valorada. Así, en la evangelización todo gira retorno a la salvación, 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 salvación. Jesús es salvación, es su nombre. Decir salvación, salvación es decir Jesús, Jesús. Salvación, salvación. Si alguien no quiere oír sobre la salvación, ¿acaso no es lo mismo de que no quiere escuchar sobre Jesús? Entonces, ¿qué tanto estoy valorando la iglesia? Cuando valoras grandemente a la iglesia, tu vida dentro de ella cambia. Las personas son mucho más importantes que los objetos. Por eso debemos invertir nuestros bienes materiales para salvar al mayor número posible de personas y valorar a las personas en gran medida, pero hay algunos que las consideran como algo pequeño. Un barco y un crucero naufragaron mientras navegaban. Personas de distintas etnias apenas lograron llegar junto a una isla desierta. ¿Saben lo que apareció en el periódico al día siguiente? Raza negra, raza blanca y raza amarilla llegan a la isla desierta, apenas sobreviviendo al naufragio. Pero, ¿qué decía el periódico para los caníbales? Grandes cantidades de arroz blanco, arroz negro y arroz integral aseguradas. En otras palabras, blanco, negro y marrón asegurados en grandes cantidades. Para los caníbales, ¿cómo ven a las personas? Como comida, solo comida. Esto no es una historia al alzar, entonces, ¿con cuánta dedicación me voy a involucrar en la obra del Señor? Les leeré un pasaje de D.L. Moody. Dice, no se tarda mucho en saber dónde está el tesoro del hombre. En 15 minutos de conversación con la mayoría de los hombres puedes distinguir si sus tesoros están en la tierra o en el cielo. Habla con un patriota sobre su país y verás cómo brillan sus ojos. Notarás que su corazón está allí. Habla con algunos hombres de negocios y diles dónde pueden ganar $1,000 y verás su interés. Su corazón está ahí. Habla con personas dedicadas a la moda que viven solo para ella sobre sus asuntos y verás cómo se encienden sus ojos. Pero habla con un hijo de Dios que está acumulando tesoros en el cielo, sobre el cielo y su futura morada, y verás el entusiasmo que muestra. En las bienaventuranzas, la primera bendición dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ello es el reino de los cielos.
La última bendición muestra que recibir recompensa también es una bendición. El Señor da gran importancia a las recompensas y en la Biblia nos presenta grandes recompensas incluso después de la salvación. Sin embargo, aún después de recibir salvación, algunas personas piensan, esa palabra no es nada. Y no valoran la recompensa con gran medida. Aunque no vivimos nuestra vida cristiana solo para recibir recompensas, el Señor ha dicho que cuando vivimos fielmente nos otorgará recompensas enormes. El apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios. Moisés también puso su mirada en la recompensa. En nuestra vida cristiana, el Señor ha preparado una gloria y recompensa inmensa para nosotros. Se nos ha dado la oportunidad de recibir estas recompensas, pero algunos piensan, está bien que no reciba recompensa, no valoran en grande medida esto. Aquellos que no valoran la recompensa, aquellos que son diligentes, es bueno vivir con diligencia, pero algunos ni siquiera piensan en recibir una recompensa y viven diligentemente solo por gratitud de la gracia. A tales personas el Señor también les da recompensas incondicionalmente. Sin embargo, hay muchas personas que no muestran mucho interés en las recompensas mismas. Veamos la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que medir y dar están conectados. Sin duda, lo que consideramos importante y valoramos determina a quién o a qué le damos nuestro tiempo y nuestro dinero. Porque valoramos grandemente a sus hijos, les dedicamos nuestro dinero. Porque los valoramos en gran medida, les damos su tiempo sin pensarlo. Incluso está dispuesto a entregar su vida por ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue inevitablemente cuando algo se valora en gran medida o con valor? El tiempo sigue, el dinero sigue, porque el corazón, los pensamientos y la mente también siguen, las acciones naturalmente siguen y la devoción está conectada. Si algo se valora poco, entonces solo seguirá un poco de tiempo, un poco de dinero y unas cosas, pocas acciones, ¿cierto? Los incrédulos no valoran a Dios en sus corazones en absoluto. ¿Y saben qué sucede al final? Porque tratan a Dios como escoria. La Escritura dice, como escoria hiciste consumir a todos los impios de la tierra, en Salmo 119. Dios apartará a todos los impios como escoria. ¿Por qué? Porque ellos también consideraron a Dios como escoria. Permítanme leerles un pasaje. Hablando de los incrédulos, hay un escrito sobre aquellos que rechazan a Cristo hasta el final y realmente me conmovió. Moriré y moriré de nuevo. Moriré con una gran muerte. Moriré eternamente. Moriré para siempre. Pero será una muerte que nunca muere de verdad. Aquellos que rechazan a Cristo finalmente morirán y morirán de nuevo. Morirán con una gran muerte. Cuando llegue la muerte, una gran muerte, la segunda muerte los espera. Morir eternamente, morir para siempre, pero será una muerte que nunca muere. ¿Por qué? Porque nunca consideraron al Señor en absoluto. Pero Dios valora a aquellos que lo valoran en gran medida, y esa persona naturalmente considera correcto darle su tiempo a Él. También considera natural dar sus bienes materiales, porque ven como natural ser fieles y servir. Las personas que piensan altamente del Señor y valoran su obra ciertamente serán recompensadas. En Primera de Reyes 17, cuando la viuda se encontró con Elías, le dio un pequeño pan, aún estando en la peor situación posible. Y debido a eso fue salvada de la hambruna de 3 años y su historia quedó registrada incluso en el Testamento Antiguo y Nuevo. El Señor
quiso honrar grandemente la pequeña acción que ella hizo por el profeta, así que la registró como algo muy valioso. Ahora vamos a 1 de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 38. Por tanto, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué increíble es esto. Para los que me honran, yo honraré. Y esos en la vida de fe, los que realmente valoran a Dios, realmente valoran la iglesia y las obras de salvar almas, son honrados por el Señor, y el Señor les ha preparado algo especial. Vayamos a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discernéis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Incluso en la época de Malaquías, en una generación tan corrupta, todavía había quienes temían a Dios. Hubo quienes honraron a Dios. El Señor los consideró como sus preciosas joyas y dijo: y serán para mí especial tesoro. En otras traducciones, la palabra usada es posesión preciada, y serán para mí especial tesoro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo lo sirve. Y así podrán ver cuán grande es la diferencia entre quien sirve a Dios y a quien no lo hace. Luego, como dice en el versículo anterior, y fue escrito el libro de memoria. El Señor registra todo acerca de nuestra vida de fe, y más adelante nos recompensará con una recompensa inimaginable. Entonces dice Dad: en este mundo una persona rica es aquella a que acumula mucho y guarda muchas posesiones. Pero en el cielo no se trata de cuánto has acumulado en la tierra, sino de cuánto has dado y cuánto has compartido. Las personas que comparten lo que tienen es la verdaderamente rica en el cielo. Este mundo y todas sus gentes pasarán. Dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos se mueren el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Cuando dice sus obras con ellos siguen, significa que las cosas que han hecho los acompañará eternamente cuando entren al cielo. Todo lo que se hace lo seguirá para siempre. Entonces, así que dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Cuando valoramos grandemente a Dios, Él también valora grandemente a esa persona. Ahora estamos en la temporada del retiro de verano, un tiempo muy importante. Debemos valorar este tiempo en gran medida.
Esto pertenece a los asuntos más importantes del universo y de la Tierra. Reflexionen detenidamente sobre cuán importante es esto. Se dice que cuando un pecador se arrepiente, hay más gozo en el cielo ante los ángeles de Dios que cuando 99 justos que no necesitan arrepentimiento se regocijan. Cuando un pecador se arrepiente, se convierte en motivo de gozo delante de los ángeles y de Dios, y Dios regocija. Una persona que salva, y muchos están recibiendo salvación a través del retiro. Nosotros también vamos y resolvemos todas nuestras inquietudes. Estos son tiempos muy importantes. Realmente necesitamos reflexionar sobre esto. Si reflexionamos con cuidado, podemos ver que estamos viviendo en un tiempo muy importante y que nosotros como cristianos desempeñamos un papel realmente crucial en este mundo. Oremos juntos. Padre Dios, te damos gracias por tu misericordia y por la asombrosa gracia y amor con los cuales pagaste eternamente el precio de nuestros pecados mediante la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdanos a no olvidar que el Señor fue crucificado, derramó toda su preciosa sangre y soportó un sufrimiento tan grande por nosotros. Ayúdanos a vivir siempre recordando la muerte del Señor en la cruz y su resurrección. Te pedimos que estés con nosotros en el próximo retiro de verano, el sexto, el séptimo, en cada retiro, y que reveles tu obra y poder a través de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.